miedo de Venezuela todavía está completamente descontrolado. Lo que pasa es que el miedo, ¿verdad?, se siente no cuando se vive allá, sino que se siente mucho más fuerte cuando se sale de allá, porque se da cuenta uno aquí del peligro tan grande en el que uno está allá. El gobierno metía preso a todo el que decía algo en contra del gobierno, y entonces que la operación Tuntún, que la operación no sé qué, que te buscaban en tu casa, y la gente decía, no, pero es que está fácil, no puedes hablar del gobierno. Van directamente, te ponen la esposa y a la cárcel, y de ahí nadie sabe más nada de la persona. Nadie sabe de ti. Bienvenidos una semana más afuera del nido. Ya ustedes saben lo que nos gusta a nosotros, el lleva y trae. Suscríbete, dale a la campanita y deja ese comentario aquí debajo. Hoy me encuentro muy bien acompañada de Gabriela y José. Ellos son venezolanos que llegaron a los Estados Unidos hace 4 años y me dicen que están experimentando lo que en algún momento experimentaron cuando vivían en Venezuela. Cuando vivían, vamos a estar hablando en plural hoy. Es la primera vez que tenemos a 2 invitados al mismo tiempo. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Creo que me queda a mitad. Experimentaron el miedo en Venezuela y lo están experimentando ahora mismo. Sí. ¿Cómo es esa diferencia? Porque tiene que haber alguna diferencia entre el miedo de allá y el miedo de acá. Yo creo que el miedo de allá es un poquito más fuerte aún todavía, porque el miedo de Venezuela todavía está completamente descontrolado, y es un miedo que a su vez está completamente controlado por el gobierno. Es decir, que allá no hay ningún juez que te defienda, allá no hay ninguna organización, allá no existe ninguna organización como por ejemplo ayuda al inmigrante. No, eso no existe. O ayuda a tu propio ciudadano, sería una organización de allá. No lo existe. Entonces, el control total y pleno del Estado, el control total y pleno del ciudadano, lo tiene el gobierno. Entonces, eso te pone en el rango del miedo un poquito más alto. Porque aquí, por ejemplo, tú, como veníamos diciendo antes de comenzar, por ejemplo, aquí quedan 3 años. Entonces tú dices, bueno, 3 años, pero allá no sé cuánto queda, ¿no? Allá llevamos casi 30 años y no sabemos cuánto más falte. Entonces, en cuanto a eso se compara y decimos, pues bueno, aún así, aquí nos sentimos un poco más tranquilos, aun cuando no somos ciudadanos, no somos residentes, estamos en un proceso de asilo, somos ahorita el blanco más fácil, sí, y aún así nos sentimos más seguros aquí. Cuando dices lo del término, supongo que te refieres a lo del término de Trump. Sí, exacto. Exactamente. Y uno de los miedos también que yo no lo había sentido al llegar a este país, me sentí bastante acogida. Como toda inmigración ha sido difícil a la hora de buscar trabajo, un idioma que no conoces a nadie y empiezas desde cero, pues es bastante difícil. Pero ahora la misma ansiedad, porque se le llama así ansiedad, miedo, es que tienes que volver a ese país que decidiste dejar, no porque no te guste, no porque no sea bonito, sino por el miedo que él mismo estaba hablando, de algo que no se controla. Y en el ámbito psicológico, pues es bastante fuerte porque la ansiedad es real. Por lo menos hubo una semana que veía las noticias, pero no manifestaba, no hablaba nada, pero se me empezó a manifestar en la cara, que me empezó a salir aquí dermatitis, y hablé con la psicóloga y me dijo, es eso. Sí, ¿Te preocupa? esa es la parte psicológica, que las personas piensan que no es psicológica, sino es que es algo que te está sucediendo quizás por el season, quizás porque, qué sé yo, cambio de lo que sea, sí, ¿sabes? Y realmente la ansiedad existe. Exacto, es parte de la psiquis, ¿no? Exacto. Le comentaba yo a una amiga, y bueno, y con muchos amigos, que nosotros, sobre todo los latinos, latinoamericanos, caribeños, sobre todo los caribeños, le damos mucha importancia a las enfermedades, reumatitis, no sé qué cosa, titis, una infección, pero poco aquí. A la salud mental, exacto, le damos bastante, lo ignoramos bastante y le damos poco interés. Entonces tú le dices a tu mamá, por ejemplo, cuando eres adolescente, quiero ir al psicólogo,
o al psiquiatra para que me medique porque tengo depresión. Y te va a Ajá. decir, mira, eso te hizo falta más chancletazo. Te hizo falta un correazo bien dado en la espalda. Sí, Sí. no, pues la salud mental es tan importante como la salud física. De hecho, si hablamos del ser humano, el ser humano es una composición de 4 principales elementos. Estamos conformados por la biología. Entonces, a nivel biológico, nos cuidamos, hacemos dietas, que es lo que me haría falta a mí, hacemos aquello, si nos duele aquí nos curamos. Luego está lo espiritual, en lo que creemos. Luego está lo social, cómo nos socializamos entre nosotros. Sí. Y luego está lo psíquico, la psiquis, la psicología, la psiquiatría, que es la parte psíquica que es tan importante como la espiritual, la social y la biológica. Sí. Es súper necesario y que hay que darle el mismo cuidado que le damos al resto, ¿no? Así como nos gusta bastante socializar para estar en paz, nos debe gustar estar en paz con nuestra psiqui y llevarla a un punto donde si hay que mejorar, entonces hay que acudir al que nos ayuda a mejorar, ¿no? Claro. Y también quería acotar por qué sentimos miedo en Venezuela, porque a lo mejor un venezolano, a mí me gusta bastante ser muy transparente en las cosas. Por ejemplo, este video seguramente lo van a ver muchos amigos venezolanos porque lo voy a compartir con todo, ¿no? Y seguro van a decir, este Baudilio, este José, sí es exagerado, que tiene miedo. Lo que pasa es que el miedo, ¿verdad?, se siente no cuando se vive allá, sino que se siente mucho más fuerte cuando se sale de allá, porque se da cuenta uno aquí del peligro tan grande en el que uno está allá. Hay muchas situaciones que uno crece tanto familiarmente, que si salimos de una familia abusiva o algún problema, que se normalizan las cosas. Y pues allá se normaliza bastante, que estamos felices, pues saliste y te robaron el teléfono. Ah, ¿por qué sacas el teléfono? Sí. O sea, fue culpa tuya. Es un poco como cuando violan a una mujer que dice, pero ¿y por qué te pusiste esa Sí, minifalda? o porque saliste. ¿Por qué saliste? Exacto, claro. ¿Y por qué caminaste por un lugar que está tan oscuro? Exacto. Claro. Entonces, sí, suelen victimizar al que ataca y no precisamente a la víctima. Exacto. Que al final la culpa es del victimario, no de la víctima, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita con las elecciones que hubo el año pasado, el gobierno metía preso a todo el que decía algo en contra del gobierno, y entonces que la operación Tuntún, que la operación no sé qué, que te buscaban en tu casa, y la gente decía, no, pero es que está fácil, no puedes hablar del gobierno. Pero es que la primera enmienda, tanto de allá como la de acá, también dice que todo ciudadano es libre y tiene una libertad de expresión que no puede ser removida, quitada y violentada por nadie. Entonces tu misma libertad de expresión te tiene que a ti dar el impulso y el poder de decir esto no está bien, o esto está bien, o esto con respeto incluso, pero aún así con respeto ibas preso. O por ejemplo cuando, y lo quiero decir en cámara porque lo dijimos detrás de cámara, Sí. cuando yo estudié en Barinas y vivía en Acarigua, esto lo saben los venezolanos, se ubican, son 2 horas de viaje, no estamos hablando de 6, 8 ni horas. Y de allí a ahí se pasaban 4 alcabalas de policía. En esas 4 alcabalas, antes de comenzar, se montaban 8 malandros y decían así abiertamente, yo vengo a la cárcel, soy malandro y vendo esta vela. Y entonces mi amigo y yo nos compramos la vela y no sabíamos para qué, pero ya llegó un punto donde duramos 5 años viajando que nos parecía, ya no los conocíamos a todos y conversábamos y todo. Pero si en ese trayecto se subía la policía, nos sentíamos aterrados. Aterrado, terrible, o sea, nos sentíamos nerviosos, nos sentíamos siendo ciudadanos del país, teniendo nuestras cédulas vigentes, teniendo nuestros documentos en regla. Todo el día. Nos sentíamos aterrados, nos sentíamos nerviosos, y si cargábamos, no sé, 4 plátanos que le llevábamos a la mamá, te quitaban 2, o si cargábamos un pedazo de queso, de 4 kilos de queso, te quitaban la mitad o te lo quitaban todo, o te amenazaban, si no nos los das, pues ya tú sabes lo que te va a pasar. Pero ¿qué me puede pasar si eres la policía? Sí. Si eres el que juraste cuidarme a mí, este queso es de mi mamá, ¿qué me puede pasar? No me debería pasar nada. Como una especie de pago. Exacto, como una especie de pago, ¿para qué? Para que siga. De soborno por algo que no hiciste mal. Para que continúes el camino. Sí. Pero, ¿qué me impide a mí continuar el camino con mis 4 kilos de queso? Soy ciudadano de este país. Este queso es de mi mamá, lo compré. ¿Qué me impide cruzar yo mi camino? ¿Y por qué te lo tengo que dar a ti? Entonces, este tipo de cosas
cuando tú las ves, a lo mejor allá tú ya dices, no, es que es así. No, entonces tienes que negociar. Dile, no te voy a dar los 4, te voy a dar 1. Pero es que no deberías darle ni 1 ni 4. Sí. Entonces, este tipo de cosas te sientes en miedo estando aquí, porque ves aquí las cosas completamente diferentes. Decía que yo estaba en una fiesta musulmán abierta y nos fuimos, Gaby y yo nos metimos allí. Y yo, al contrario de sentirme nervioso, me sentía súper feliz, porque habían muchísimos policías y yo decía, bueno, me siento seguro, Hasta le dije a Gaby, me encantaría tomarme una foto con los policías porque se veían tan elegantes y había una morenita y una blanca que se veía muy elegante. Yo le decía a Gaby, vamos a tomarnos foto con la policía. Me sentía súper cómodo, súper tranquilo. Seguro. Me sentía seguro. Entonces, esa es la diferencia. Y bueno, y como esta historia, hay historia de 7 horas. Por ahí. Y historias fuertes de secuestro y todo, que quizás... Pero secuestro... o sea, uniéndolo a lo que me estás diciendo, o sea, que si tú no le das algo a la policía, ¿te pueden secuestrar la misma policía? Quizás no te secuestran en ese momento, pero... Es como una red. Es como una red, exacto. Ajá. Quizás ahí directamente no, pero si te hacen pasar un mal momento, que si te piden la cédula, que es el ID de allá, y se la llevan y hasta que tú no le des $20, $10, no te lo dan, entonces es algo que te violenta. Sí, te retienen. Sin embargo, bueno, lo hemos visto ahorita abiertamente, el secuestro es fácil, ¿no? O sea, te llevan preso, el gobierno se encarga de ti y entonces no tienes un proceso, no tienes un juicio. Hay presos políticos, ¿ves? Yo tengo un amigo, Freddy Superlano, ¿no? Ajá. Que es mi amigo porque lo conocí en Barinas y él es de Barinitas y todo lo demás. Y Freddy Superlano está preso porque apoyó al candidato contrario en las elecciones del año pasado. Él ganó las elecciones, hay un estado que se llama Barinas, que es donde yo soy. Ajá. Él ganó las elecciones el año que nos vinimos, ¿no? Que fue las elecciones de gobernador y alcaldía. Ganó las elecciones y al momento de él ganar, el gobierno no le quiso entregar el poder. Sí. Y tuvieron que ir a hacer protesta y todo, porque resulta que en todos los municipios, todos los condados del estado, ganó la oposición. Y aún así tuvieron el descaro de decir que ganó el gobierno. Y tuvimos que ir a pelear por eso y ahora él está preso desde el 28 de julio del año pasado, ¿no? Sí, luego las presidenciales él apoyó al candidato contrario y está preso. El asunto es que ninguno de los 1.600 ni los 1.700 tienen ningún juicio, no tienen pruebas, no tienen algo un debido proceso, un abogado, un defensor, una audiencia preliminar. O sea, van directamente, te ponen la esposa y a la cárcel y de ahí nadie sabe más nada de la persona. Nadie sabe de ti. Ya nadie sabe de ti. Wow. No sabe tu familia, no sabe nadie. Entonces, de esto tú te das cuenta aquí, porque allá lo normaliza. Sí. El golpe de la vida, el golpe de la mujer violada, lo normalizas. Es normal porque al final tienes que aprender a vivir con eso. O emigras o aprendes a vivir con el violador. Sí. Entonces el venezolano se dio y vive con el violador, que es lo que las dictaduras han hecho en casi todo el mundo, ¿no? A nivel histórico. Hacer que el pueblo, que la persona viva y se cale al violador. Sí. Arrodillados, como decimos nosotros. Sí. Arrodillados siempre. Ahorita me estabas comentando sobre la espiritualidad y sé que estudiaste teología. Cuéntame acerca sobre esa etapa en tu vida y cómo es que tú logras, ¿verdad?, utilizar todo lo que aprendiste para sobrellevar la carga que estás teniendo hoy día. Sí, estudiamos filosofía y teología en el seminario para posterior a eso ordenarse sacerdote católico, ¿no? Ajá. Para mí, la iglesia ha sido uno de los puntos más importantes de mi vida, ¿no? Sobre todo porque cuando uno busca de la posición divina o del misterio de Dios, la vida se suaviza un poco, ¿no? Sí. Y aprendemos a sobrellevar estas cosas. Por ejemplo, a nivel de inmigración, pues Jesús nos da la respuesta en toda la vida, pero yo a veces le hablo y conversamos y le digo, pues tú también fuiste migrante, ¿no? Te fuiste a Egipto, tú también estuviste por allá, también te sentiste en peligro viviendo ahí en Nazaret. Y al final se sintió en peligro viviendo en Belén. Y al final de todo, la respuesta te la da la misma vida, ¿no? Como en medio de dificultades existen
personas que te sostienen en el camino, porque también pudiéramos hablar de muchas cosas negativas, pero también hablamos cosas positivas, como ustedes son ciudadanos americanos de nacimiento, son puertorriqueños, están asociados a Estados Unidos y están aquí con nosotros. Esto es positivo, ¿no? Sí. También trabajo en Amazon, ¿verdad? Cumplí año el 4 de julio, Día de la Independencia, y el 3 de julio, cuando me despedí de ellos, todos los jefes americanos, güeros, morenos, se acercaron a mí con mucha empatía, me abrazaban, me decían que me querían, me decían que aquello. O ayer me llevaron regalos, Ajá. cuestión completamente que te queda. Y le decía yo a mi mamá, eso me dejó un nudo aquí, me dejó un nudo en la garganta, porque eso te sostiene, ¿no? Sí. Y Jesús de Nazaret se sostuvo en eso, ¿no? Los egipcios lo trataron seguramente muy bien, porque en la Biblia no aparece que allá los golpearon o que los maltrataron o que los acusaron de que eran enfermos mentales, ni que eran basura, ni que eran... Fueron refugiados. Fueron refugiados y fueron tratados con dignidad, porque al final, como decíamos detrás de cámara, lo que se preserva no es el estatus migratorio, ni se preserva el papel que te dice de dónde eres, se preserva al ser humano, a la integridad humana de cada uno, que es tan valiosa como la del que vive en China, como la del que es ciudadano americano, y la que es haitiano, africano. La integridad humana debe preservarse siempre, si no, entonces entraríamos en un proceso de autodestrucción. Sí. Ya ahí la raza humana entraría en un proceso de declinación completamente. Entonces, por eso Jesús siempre nos sostiene. Su palabra nos sostiene, su vida nos sostiene, sus acciones nos sostienen, y luego estas cosas nos sostienen también, porque vemos que en medio de todas las cosas que puedan ocurrir, siempre hay gente buena. Siempre hay corazones nobles que laten y laten por todos. Sí, siempre está la parte buena. ¿Cómo te sientes? Vamos a trasladarnos a la actualidad. ¿Cómo te sientes en un país, viviendo en un país donde las leyes migratorias están cambiando constantemente? Porque saben que prendes el televisor y de momento salió esto, pero lo apagas, al otro día salió otra cosa. Entonces sé que muchas personas están viviendo bajo ansiedad. ¿Cómo te sientes? Pues esa es la palabra, ¿verdad? Con mucha ansiedad. Al principio del año, cuando ganó el presidente Trump, pues desde antes de que ganara sabía lo que venía, porque lo dijo. O sea, sí. No es que él fue algo así, no, y ahora está saliendo con otra cosa. Y era algo que yo debatía y peleaba con mis compañeros venezolanos, que algunos lamentablemente apoyaban a esa política, que se sabía lo que venía. Y al momento de él ganar, dije, se va a poner fea la cosa. Y pensé que no iba a pasar, tenía mente positiva, ¿verdad? Pero a la hora de que se empezaron a poner fuertes las políticas, que empezamos a ver los videos de las redadas, de todo, es algo que a mí personalmente me afectó, como a mis compañeros de trabajo, a mi esposo, más que todo en la ansiedad. Como te decía detrás de cámara, hubo un momento que tenía una dermatitis aquí alrededor de la cara y no sabía que tenía. Y me di cuenta, hablando con una psicóloga, que tomé la decisión de empezar terapia, de que era la ansiedad. O sea, sí. Llegaba momentos de la noche que me despertaba pensando que me iban a llegar a agarrar, y yo pensando que no hice nada malo. Y una de las medidas que yo he tomado es tratar de no ver tantas noticias, porque como dices tú, hay momentos que dicen una cosa, ok, aprobaron el TPS. Ajá. Después dicen que no aprobaron. Que no aprobaron el TPS. Entonces es mejor mantenerse un poco al margen, porque cuando no puedes hacer nada cuando no puedes hacer nada, es mejor tomárselo con calma. Es una cuestión de salud mental, ¿sabes? Sí. Consumes noticias, pero consume lo que tienes. O sea, es como una rayita del día. Tanto de noticias, tú sabes que tú te metes en el teléfono y te dice, estuviste tanto tiempo en esta red social, estuviste tanto tiempo en esta red social, y tú puedes manejar el tiempo que tú estás en la red social. Pues yo pienso que eso también deberíamos de aplicarlo en nuestra vida, de que, ok, estoy un tiempo haciendo esto, estoy un tiempo viendo las noticias y ya. Porque muchas cosas, y yo sentí eso durante la pandemia, yo sé que no es igual, pero yo sentí eso durante la pandemia, que decía, tengo que dejar de ver televisión porque ya me está afectando. Y cuando te afectas también el círculo. Sí. A mí, por ejemplo, la política cambiaria, ¿no? Que al final es una política visceral, una política que se sostiene solamente en la emoción de las vísceras del que la dice en el momento. A veces me preocupa, como a veces me consuela, porque al final, cuando nosotros leemos la historia del mundo,
la política visceral, es decir, la política cambiaria de aquel el que siente y dice cualquier cosa y después dice cualquier otra cosa, al final nunca se ha sostenido en el mundo, nunca se ha sostenido en el tiempo y se tambalea a tal punto que se cae y se destruye. Entonces, yo sé que estas políticas que fueron poco reflexionadas, fueron poco pensadas, fueron poco cuestionadas, analizadas, porque incluso decía yo a tu esposo detrás de cámara que aquí, si tal canal o tal canal, ¿a qué partido se inclina? Y no lo decía yo para ver qué canal de televisión se inclinaba hacia qué canal, porque eso no es algo relevante, sino porque veníamos escuchando de que, por ejemplo, hay canales que están siendo demandados por Trump simplemente porque le hicieron una buena entrevista a Kamala Harris. Una cuestión completamente visceral, es una cuestión completamente absurda y que nosotros los latinoamericanos, pero sobre todo los venezolanos, no deberíamos apoyarlo, pero ni un 0%, hasta el 0 ya sería mucho, porque nosotros venimos de 25 años de habernos mamado, dijera el colombiano, o de habernos calado a Chávez, que era un hombre de políticas cambiarias, de políticas viscerales, un hombre al que el contrincante se le iba encima al punto de destruirlo y matarlo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos la estabilidad emocional como para sostener ese tipo de políticas, ¿no? Entonces, por eso te digo que a veces me siento mal porque yo soy el que estoy en el juego, pero a veces me siento bien porque yo sé que eso nunca llega a nada. Eso nunca llega a nada. Si llegara algo, entonces la política cambiaria y distorsionada del señor Hitler estuviera todavía actualmente sosteniendo al mundo, pero eso se difuminó. Ahora, la política, por ejemplo, de la Iglesia Católica, fundada en el hecho de los apóstoles, que se dio bajo un consenso, bajo una estructura, bajo un discernimiento, bajo un preguntar, cuestionarnos, debatirlo, exacto, abrir un concilio, pensarlo con la mente fría. Es una política que ha durado 2000 años. Fuera de que Dios exista o no exista, o usted crea o no crea, eso ha perdurado. ¿Pero por qué ha perdurado? Porque se fundamentó sobre la razón, sobre la verdad, sobre los principios, sobre el diálogo, sobre el respeto, sobre el escuchar al otro, y así entre todos escribieron su catecismo y su Biblia y su cosa, y ahí está firme. Ahora, cuando colocamos la política sobre un hombre, sobre esta vela que tambalea y tambalea y tambalea y tambalea, y tambalea y dice todo según su emoción, eso al final, todo lo que tambalea se cae. Y eso me sostiene, eso me conforta, me consuela. No sé si lo veré yo desde mi país deportado o desde aquí en el país, pero de que lo voy a ver caer, lo voy a ver, lo voy a ver. Y es como, dice, es el miedo de que no está basado en algo firme. O sea, un día dice algo como la Constitución, la Constitución es así como los concilios, que la Iglesia se debate en un congreso donde entran muchas personas, más que todos los obispos, que son las grandes mentes de la iglesia, se llevaría aquí al congreso. Entonces, él quiere lanzar muchas leyes que no están pensadas, no están meditadas, y siempre es en contra de una raza. No es algo que va a mejorar el país. Yo le decía a mi esposo, pero ¿por qué no saca una ley de que vamos a mejorar todas las carreteras de Estados Unidos? O vamos a tener un sistema de transporte público que sea mejor. Un sistema de salud más eficiente. Un sistema de salud más eficiente. No, él no se enfoca en eso, en algo que haga hacer América otra vez grande, como es su lema, sino que se enfoca en disminuirla, en atacar una raza como es un asunto fascista, que se ensaña hacia una raza y quiere que otra sea la superior. ¿Cuál tú piensas que será el futuro de los latinos acá, con todo esto que estás viendo? O sea, bajo tu perspectiva. Yo creo que mira, en México existió un santo, se llama San José Luis Sánchez del Río, ¿no? Un santo maravilloso porque era un niño de 14 años, que cuando comenzó la persecución a los cristianos de parte del gobierno mexicano hacia los cristianos, la mamá le dijo como buena mamá, imagínate que tu hijo te diga ahorita de 14 años, mamá, me voy a la guerra a defender a los latinos. Tú vas a decir, mira, somos latinos, tienes razón, pero tú tienes 14 años, deberías pensártelo mejor y no vas a ir. Entonces la mamá se le opuso y José Luis dijo, mamá, nunca había sido tan fácil llegar al cielo como pelear esta guerra.
yo creo que los latinos, el futuro de los latinos nunca había sido tan fácil como pelear esta guerra. Y no es una guerra que vamos a pelear con armas, ni que vamos a pelear reclamando nada. Es una guerra de posturas. ¿Cómo es la postura del latino aquí? Entonces, por ejemplo, lo estamos viendo. Cuando se evacúan los centros de construcción y se dejan vacíos solamente a los 3 gringos que tienen papeles, la construcción pasa de haberse proyectado a estar lista en el 2026 a estar lista en el 2040. Y cuidado. Exacto, porque ya no está la mano de obra. Entonces, nunca había sido tan fácil brillar como actualmente, ¿no? Entonces, eso sería la contraparte, lo necesario que somos. Cuando todo esto pase, porque tengo la certeza que esto va a pasar, Estados Unidos es un país de 250 años de libertad ininterrumpida. Entonces, cuando todo esto pase, estoy seguro de que el latino, al contrario de haber quedado sumiso y bajito, va a tomar muchísimo protagonismo y ya los veremos a ellos en el Congreso, en el Senado, aquello de alcaldes, de consejos, cosas que no se había visto desde hace 100 años, porque ya hasta los hindúes ya están metiéndose en el Senado y todo, y yo digo, ¿y por qué los hijos de los mexicanos no? Si ya tienen 6 generaciones aquí, o sea, deberían estar bien involucrados en todas estas cosas, bien. Entonces, pero después de esto, lo profetizaría yo, pero como no soy un profeta, entonces lo voy a vislumbrar. Vería yo a los latinos en 40 años, en 30 o en 10, bien marcados en el protagonismo de esto, por esto que está ocurriendo, que al final pareciera los va a debilitar. Nunca un ensañamiento debilita al otro, lo fortalece. Nunca un ensañamiento ha debilitado al otro, lo fortalece cada vez más. Amén. Ese es el miedo de ellos, de que los van a desplazar. Y esto yo pienso que es el último aleteo de nos van a desplazar y nos van a sacar, porque van a ser mayoría eventualmente. Pero una aclaración, los mexicanos no llevan 6 generaciones, llevan mucho más. Sí. La mitad de Estados Unidos era de México, Estados Unidos se la quitó. Entonces hay una diferencia bien grande, es que lo han oprimido y el racismo los ha llevado a que aquí estoy tranquilo, nadie me molesta, no me muerda. Sí, exacto. Y es como yo le pongo un ejemplo a mi papá, un perro puede ser muy manso, pero si tú le das, va a llegar el momento que se moleste y te va a morder. Y eso es lo que les va a hacer el efecto contrario a lo que están haciendo. Cuando salga todo esto, que no va a ser eterno. Incluso las proyecciones dicen que en el 2060 el 60% de Estados Unidos va a hablar español. No se dice ya que el mundo va a hablar inglés, ahora el español está creciendo, porque luego el lunes salió el crecimiento por raza, y la raza latina tuvo el 1200% de crecimiento anual, y la anglosajona tuvo el 220% en negativo. Decreció. O sea, están decreciendo cada vez más, y todas las razas están decreciendo. La europea, pues imagínate, tiene decreciendo como 20 años, y la latina se está creciendo. Y la otra cosa del latino es que es muy ingenioso, es muy astuto, es es una persona que se sabe reinventar. Hemos pasado por tantas cosas, por tantos gobiernos, tantas dictaduras, tantas cosas, tanta combinación de cosas que nos sabemos reinventar fácil, no sabemos, y eso le va a hacer mucho bien a esto y le va a hacer un gran despertar a nuestra raza en nombre de Dios. Eso es una cuestión cultural. Sí. Sí, definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriela y José, por estar acá con nosotros en Fuera del Nido. Y ya ustedes saben lo que nos gusta a nosotros, el lleva y trae. Suscríbete, dale a la campanita y deja ese mensaje aquí, porque yo sé que Gabriela y José lo van a estar leyendo y también lo van a estar contestando. Claro que Gracias. Sí, los podemos conseguir en alguna red social, porque me parece que tú eres un orador con 5 estrellas. No, gracias. Baudillo Chirino en mi red social, por aquí lo vamos a dejar. Sí, por aquí lo vamos a Por aquí lo dejar. dejaremos abajo. Sí, bueno, pues gracias por estar con nosotros acá. Gracias. Hasta la próxima.